Entonces, o sea, todo el país está puesto al revés de la razón, la carreta delante de los caballos. Pero claro, como tienen los medios de comunicación, nos hacen creer que todo va bien, pero además, si Guayaquil está queriendo ser un Estado federal, ¿por qué le sigue pidiendo rentas al gobierno? ¿Por qué le sigue? ¿No dicen que ellos tienen sus rentas propias y que son la maravilla número uno? O sea, quieren ser república independiente, pero dependiendo de las rentas del Estado central. A ver, ese llamado a la unidad nacional, entiendo. Es interesante, no por otra razón, sino porque es una tomadura, una chifladura, el intento de los socialcristianos, de la élite de Guayaquil, de tratar de ir al federalismo, lo cual es una tomadura del pelo, porque no creo que quieran convertirse en una Singapur, porque ellos no van a arrastrar al resto del Ecuador en una aventura tan peligrosa, que a estas alturas perjudicaría a muchas provincias del Ecuador y provocaría una respuesta que yo creo que va a ser muy dura por parte de quienes integran la República del Ecuador a estas alturas. Estaba bien esto de las travesuras que hicieron desde Guayaquil, los líderes de Guayaquil, cuando se constituía la República. Allí hicieron travesura y media, pero a estas alturas volver con esto es querer resucitar a las elecciones con una tesis tan trasnochada como querer sorprender nuevamente al pueblo guayaquileño, incitándole a que tome una decisión respecto de algo que no es que eso va a traer progreso para Guayaquil. Eso no va a traer progreso para Guayaquil porque eso puede provocar una reacción de que más bien digamos, ok, entonces Guayaquil no que se cree un Estado federal, sino que Guayaquil se separe, pues. Pero tendríamos que negociar de Estado a Estado. No es que ellos van a tener nuestro mercado a la disposición. De tal manera que, si eso lo hizo con ese sentido, me parece bien. Cuando les agradece a los socialcristianos porque no se han prestado para la estabilización, se olvida de cuando les dijo conspiradores. O sea, dependiendo del momento, les dijo conspiradores a los socialcristianos y a la gente de UNES. Y ahora les agradece porque no han permitido que lo voten. Entonces es lo mismo de lo mismo el sainete permanente al que nos tienen expuestos. Una cosita nomás histórica que es bueno tocarla. Qué bueno que Guayaquil siga festejando la fundación de Guayaquil en la fecha que lo festejan, 25 de julio, porque esa fundación está ligada al Día de Santiago, no a ningún otro tipo de fuente histórica. Entonces es un razonamiento lógico. Si fue el 25 de julio, si se llama Santiago de Guayaquil, entonces debe haber sido el 25 de julio y por eso lo festejan. Pero con esto ojalá ya se olviden de ese intento que tuvieron otros trasnochados de allá del puerto, que decían que la fundación de Santiago de Quito, que fue la primera fundación de lo que es Quito, que se hizo el 14 de agosto de 1534, que se les olvide de eso, eso fue Quito, que se hizo en dos fundaciones, una primera y una segunda, porque tuvo que ratificarse lo actuado para poder hacer que participen de la administración municipal de Quito la gente de las tropas de Pedro de Alvarado que vinieron a disputar el poder a Diego de Almagro. Cuando se hicieron de a buenas, cambiaron la fundación, le cambiaron de nombre y pusieron San Francisco de Quito. Entonces ya con esto ojalá se olviden de pretender que son una ciudad que fue fundada antes que la ciudad de Quito. A ver, hay una cantidad de cosas que son de comisaría, que ellos saben por qué lo dicen, por eso en algún momento incluso Cintia Viteri dijo que tienen un rabo de paja enorme la gente del Diario de Expreso. Pero además, Cintia Viteri debe responder por el delito que cometió, delito flagrante de obstaculización de tareas humanitarias cuando metió los carros del municipio en el aeropuerto de Guayaquil. Y hasta ahora no aparece el pronunciamiento definitivo de la Fiscalía porque mandaron a hacer otra investigación, porque ya intentaron ayudarle una vez. Y hasta ahora no aparece los resultados de esa investigación. Ya se va a ir de la alcaldía y no ha sido sancionada por el delito que cometió. Un delito que ella misma asumió la responsabilidad de la torpeza de lo que había hecho.
Pero adicionalmente una cosa, pide más rentas para Guayaquil en base al petróleo. ¿Y por qué no se pronuncia sobre el decreto 468, mediante el cual el presidente limita la frontera extractiva del petróleo, de las actividades de explotación de recursos naturales? ¿Qué cree que el petróleo se produce por generación espontánea? El petróleo tiene límites y los límites están en función de las reservas y de la tecnología para explotar las reservas, porque son campos maduros la mayoría, que ya se está sacando el concho de lo que está quedando, lo último, y para eso incluso se elevan costos de producción porque hay que utilizar métodos de recuperación secundaria. Entonces todo el mundo en el Ecuador, autoridades seccionales, comunidades, quieren que les eleven las rentas en función del petróleo, pero se oponen a la actividad extractiva o no dicen ni pío cuando se cometen actos de demagogia como ese decreto que limita la actividad extractiva. Y además renuncia a ejercer las competencias que le da el artículo 407 de la Constitución, que perfectamente, porque la consulta a las comunidades, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, no es vinculante, pero tanto le dan el cántaro al agua que la están volviendo vinculante a la consulta, violando la Constitución. Pero pronúnciense, o sea, porque tanto lo odian al petróleo, no quieren hablar del petróleo, pero a la hora de la verdad es una fuente de recursos que le ha dado fuerza y energía a la economía desde 1972, pero sin embargo escupen arriba y les cae en plena cara. Entonces, hablen de eso, pero no sigan exigiendo rentas, no sigan exigiendo rentas. Es un país pobre, pobre no por los recursos que tiene, porque los recursos son enormes los que tiene el Ecuador, sino por la forma como se ha administrado el Ecuador. Tenemos una deuda pública y también la deuda interna de 67.000 millones de dólares. Pues, ¿cómo vamos a pagar eso? Sí, el tema de la deuda es un tema bastante difícil de digerir, y encima de todo, como saben que no tienen fuentes de financiamiento adicionales a las que existen, coquetean con China, siendo que China ha hecho la fiesta con el Ecuador, ofreciéndonos tasas de interés leoninas y mediante crédito de proveedores imponiendo las empresas constructoras en proyectos muy mal construidos, y estamos viendo a un TLC con China. O sea, un país que pone la carreta delante de los caballos, y por eso hay una presión enorme para que no se actúe como se debe actuar defendiendo el interés nacional en los procesos de Toachi Pilatón y de Coca-Cola Sinclair, porque en eso el Ecuador no puede caer en la vergüenza de que teniendo la información en las manos de los derechos que le asisten y cómo reclamarlos, el gobierno trata de que se vire la página y no nos hagamos problemas con los chinos, porque somos amigos. Cuando se defiende el interés nacional, no hay amigos ni enemigos, es la ley la que tiene que prevalecer y los intereses nacionales. Entonces, o sea, todo el país está puesto al revés de la razón, la carreta delante de los caballos. Pero claro, como tienen los medios de comunicación, nos hacen creer que todo va bien, pero además, si Guayaquil está queriendo ser un Estado federal, ¿por qué le sigue pidiendo rentas al gobierno? ¿Por qué le sigue? ¿No dicen que ellos tienen sus rentas propias y que son la maravilla número uno? ¿Por qué no sacan la plata que tienen? ¿O quieren toda la vida vivir del centralismo, pero atacar al centralismo a la vez? O sea, quieren ser república independiente, pero dependiendo de las rentas del Estado central. Entonces, eso ya es una tomadura del pelo, que no le vamos a soportar en esta ocasión. Ya se acabó el tiempo de que nos sigan tomando del pelo.